Vamos a compartir. Y vamos para estos 4 ejercicios que hay acá. Hay 3. Perdón. Vamos con el ejercicio número 10, porque habíamos visto 9. Entonces, aquí ya va más basado, seguimos con los triángulos. Que tienen 2 triángulos, el ABC y el DCB. ABC y DCB. Aquí está así como rosadito, marroncito, y este verdecito. Tienen esta parte de aquí que también que coincide. Donde el ángulo, donde el segmento AB es perpendicular al segmento BC. Y el segmento DC es perpendicular al segmento BC. Este segmento es perpendicular a este y este, es decir que son 2 triángulos rectángulos. Además, el ángulo ABD es congruente con el ángulo DCB. ABD, este ángulo que está aquí rojito, están hablando de este ángulo y de este otro ángulo. Están diciendo que son congruentes, es decir, que miden lo mismo. Están diciendo eso, que son congruentes. Debemos demostrar que los 2 triángulos son congruentes. Tenemos la hipótesis, lo que me dieron. Segmento AB perpendicular al segmento BC. El segmento DC es perpendicular al segmento BC. Disculpe que me interrumpa. Dígame. Usted, cuando vaya a poner la evaluación, ¿usted va a plantear el ejercicio y también la figura? Sí, sí. La mayoría de esta parte, la mayoría de los ejercicios se plantean con la figura de una vez. Y nosotros solamente vamos a realizar las hipótesis, luego las proposiciones y luego la justificación. Exactamente, es esta misma estructura. Gracias. Hay que tener cuidado, así de frente se lo digo, los que utilizan inteligencia artificial, que la mayoría de la inteligencia artificial no utilizan esta estructura para la demostración. ¿Okay? Sé que es una herramienta que tenemos a la mano, pero la mayoría de las inteligencias artificiales no utilizan esta estructura para hacer la demostración. ¿Okay? Entonces ahí sí hay que tener cuidado con eso. Te puedes utilizar inteligencia artificial para tener una idea de un camino al que tomar. ¿Okay? Ellas, por lo general, la mayoría de ellas son muy lineales en las demostraciones. Entonces, te colocan la proposición y la demostración, pero como decir, en una sola línea, y a veces uno se pierde, es decir, el que está tratando de hacer ejercicio, resolver ejercicio, se pierde en ver dónde comienza la proposición y dónde está la justificación. ¿Okay? De antemano se lo digo. Pues yo sé que es una herramienta que tenemos ahí y yo no me cierro a esa posibilidad de que se utilizara, ¿no? Podemos llegar hasta discutir en algún momento que cuáles de las tantas inteligencias artificiales que hay es la que yo más recomiendo para matemáticas y para cualquier otro, ¿no? Pero no, eso lo hablamos en otro momento. Entonces se tienen, vamos con las hipótesis, escribimos por aquí lo que nos están diciendo. ¿Okay? Los 2 segmentos, fíjense que yo dije algo que no está dicho en el, estoy diciendo que los 2 triángulos son rectángulos, entonces como no está dicho en el problema, yo tengo, si lo necesito decir, tengo que decirlo como una proposición. Ahorita veremos más adelante si se fueron por ese camino, que es el más obvio.
¿Qué es lo que me están dando? ¿Qué es lo que me están diciendo? Que estos dos segmentos son perpendiculares y que estos dos ángulos son congruentes. Estos dos segmentos son perpendiculares, estos dos segmentos son perpendiculares y estos dos ángulos son congruentes, lo que están en rojito. El ABD y el DCA. ABD y DCA. Y queremos demostrar que el triángulo ABC y el triángulo DCB son congruentes. Vamos con la demostración, empezamos con Hola, la ¿qué tal, proposición. amigos? Sean bienvenidos a este. La proposición, primera proposición, estamos partiendo de la hipótesis que esos dos pares de segmentos son perpendiculares. Como consecuencia de esa hipótesis, estamos observando que los ángulos, el ángulo en B del triángulo ABC y el ángulo en C del triángulo DCB, entonces como son las mismas tres letras, yo lo puedo decir así, la letra que está en el medio, la que me está indicando, son iguales a 90 grados. Ambos son iguales a 90 grados por definición de rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares, los ángulos rectos. Luego tenemos que el ángulo ABC es igual al ángulo DCB, porque son iguales a 90 grados, por lo que acabamos de decir en la proposición anterior. La proposición anterior miden lo mismo, ¿no? Miden lo mismo, por lo tanto son iguales, son congruentes. Recuerden, cuando hablamos de ángulos y segmentos, hablar de igualdad o de congruencia, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hay que tener cuidado cuando hablamos de triángulos, ya no es lo mismo. No están indicando lo mismo, están indicando de medida, están hablando de congruencia. El ángulo ABC viene de la suma. El ángulo ABC, o sea, el ángulo viene de la suma de estos dos ángulos, el ángulo que está en rojo, que es el ángulo ABD y el ángulo DBC. Vamos a verlo aquí. El ángulo ABC, ABD, perdón. ABC, ABD más DBC. Igual este otro ángulo, el ángulo en C, igual a la suma de estos dos ángulos que están planteados por ángulo consecutivos o por suma de ángulos o por ángulos complementarios, que eso lo vamos a determinar más adelante, ¿sí? Por suma de ángulos directamente. Vértice B y vértice C respectivamente. Luego viene la proposición 5 que, aquí está. Vamos a la proposición 5, que las dos sumas son iguales directamente. Pero como ya sabemos que estos dos ángulos son iguales, entonces las dos sumas son iguales. Y al ser las dos sumas iguales, ¿okay? Tenemos que el ángulo ABD igual al ángulo DCB, DCA. Porque ya sabemos que el ángulo ABD, este que está acá, y el que está en rojo, son iguales. Aquí te lo están diciendo. Por la proposición 3, por igualdad de ángulos, ahí fueron apareciendo los criterios, lo que vamos a utilizar para los criterios, que es el ángulo lado-ángulo. Cuando dijimos que estos dos ángulos son iguales, y que tienen aquí el segmento BC es común a los triángulos. BC es común. Y por definición de congruencia tenemos entonces el criterio ángulo lado-ángulo. Tenemos que los dos triángulos son iguales. El ángulo en B, el ángulo en C, el segmento BC es igual al CB. Fíjense que aquí no coinciden BC sino con CB, ¿no? Porque están leídos de aquí para allá y lo leemos de aquí para acá. BC es congruente con CB. El segmento AB coincide con el segmento DC. Este que está aquí coincide con este. Y este otro segmento, el segmento que va desde A
el triángulo, aquí está. El segmento que va desde A hasta C coincide con el segmento que va desde D hasta B. Ahí está, criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí en ese ejercicio? No, profe. Seguimos, ¿verdad? Vamos con el ejercicio número 11. Se tiene un triángulo isósceles, el triángulo ABC, con el segmento AC y el segmento BAC y BC iguales o congruentes. Ajá. Tenemos el punto medio de I es un punto medio. Punto medio de AC de IE, punto medio de CB. DC. Demostrar que se fue para allá, que el triángulo ABD y ABD y este otro triángulo, el triángulo AB, y dicen, va a ver el orden que me están diciendo, que no logro distinguir por el color. Bueno, aquí está, aquí está escrito. Aquí está el triángulo ACE, este es el que me están pidiendo acá, es congruente con el triángulo BCD, es con el que está aquí arriba. Ok, me están dando aquí las hipótesis. El triángulo ABC es isósceles con el ángulo AC igual al ángulo BC. Es decir, este ángulo que está aquí, el ángulo en A y el ángulo aquí en B son lo que son iguales. Perdón, los lados, el lado AC y el lado BC. Eso es lo que me dijeron en mi hipótesis. Y D es punto medio del segmento AC y es punto medio del segmento BC. Y tenemos que demostrar que estos dos triángulos, el triángulo que están resaltando aquí como moradito y el triángulo que está aquí rosadito, todo este triángulo hasta aquí arriba y hasta aquí arriba son congruentes. Vamos a marcarlo otra vez. A, C, E. Y el otro es el triángulo B, C, D. Ok. Aquí está la demostración. Partimos de algo que nos dicen en la hipótesis, que estos dos segmentos son iguales. El AC y el CD son iguales. Ya tenemos ahí la primera parte del criterio lado, ángulo, lado. Tenemos un lado. El segmento AD es igual al segmento BC. Aquí está, por hipótesis, y esos son puntos medios, ya que D es punto medio. Lo mismo pasa con los otros dos segmentos de Tálaga, son puntos medios. O sea, este segmento y este segmento son iguales, y este segmento y este segmento son iguales. Entonces, ya sea el D punto medio de acá y el punto medio de acá. Me están diciendo acá. Luego tenemos, ahí tendríamos AC es igual a 2 veces DC. Como estos dos segmentos son iguales, es 2 veces DC igual, ¿okay? 2 veces DC. Y DC es de 2 veces S. Quiere decir que 2 veces DC es igual a 2 veces S. Quiere decir que DC es igual a S. Ahí están las proposiciones.
DC, que me interesa, DC, este segmento que está acá, porque estamos demostrando que este segmento que está acá y este segmento que está acá son iguales. Son iguales, ahí está el paso a paso. El ángulo en C es un ángulo común a los dos triángulos. ¿Okay? Ya sé, por propiedad de congruencia, propiedad de divisibilidad, ese es el 5. Okay. La del ángulo, el 6, por propiedad reflexiva. O porque, como les decía hace ratico, porque es el ángulo común a los dos triángulos. Un ángulo común a los dos triángulos. Entonces ahí tenemos lado, ángulo, lado. Teníamos este lado completo, que es de este triángulo, este lado completo, que es de este otro triángulo, este lado, que es la base, por decirlo de una forma, de este otro, y este lado, que es la base de este otro triángulo. ¿Okay? Lado, ángulo, lado. Este lado pequeñito, DC, con este lado, y este lado CB, y este ángulo coinciden con el lado EC, CA y el ángulo en C. Lado, ángulo, lado. Ustedes pueden separar esos dos triángulos ahí en su mente o para que estén haciendo el repaso, para que visualicen mejor lo que estamos hablando de los puntos y de la congruencia de los lados. Ahí se cumple el criterio lado, ángulo, lado. ¿Okay? Los dos lados, y eso. Entonces tenemos por ese criterio lado, ángulo, lado, que esos dos triángulos son congruentes. ¿Eh? El ángulo en C, el segmento AC coincide con el segmento BC y el segmento CE coincide con el segmento CD. El orden es importante. No es lo mismo decir AC congruente con BCD a decir que AC es congruente con DCA. Disculpe que le interrumpa. ¿Podría explicar nuevamente de dónde sale el 2DC? Ajá, okay. No entendí muy bien. Ok, aquí está. Para eso empezamos por aquí. Por aquí. AC es todo este segmento, ¿cierto? Así. Sí, es correcto. D es punto medio. Es el punto medio. Si D es punto medio, significa que DC y AD y DC son iguales. Ah, sí. Entonces, en vez de colocar AD más DC, pongo dos veces DC. Porque lo hago con respecto a DC, porque DC, este segmento que está aquí, es un lado de este triángulo que está acá. Igual de este otro lado hago lo mismo. Lo hago en función de CE, porque el CE es un lado de este triángulo grandote que está aquí. Del moradito. Del moradito. Por eso le digo yo, para que usted lo visualice mejor, separan los dos triángulos en una hojita, le colocan los puntos para que visualicen mejor la situación. Como de punto medio, esto está aquí. Pero como AC y CB son iguales, porque son un triángulo isósceles, me lo dieron por hipótesis, va a significar que 2 veces DC es igual a 2 veces DC. Sí, se simplifica. Lo visto hacia los maracuchos, como decimos acá, ¿verdad? Si estos dos segmentos, estos dos lados son iguales, y este es el punto medio de cada uno, significa que este es igual a este es igual a este, y por lo tanto este es igual a este. ¿Okay? O sea que si esto mide 4, esto mide 2, y esto también debe medir 4, esto mide 2. O sea que no nos están dando medida, por eso que se hace así en forma general. Y se hace paso a paso. Por suma de ángulos, también se puede decir por la mitad. ¿Okay? Yo puedo haber dicho que DC es un medio de AC. Y CE es o S es un medio de BC. Entonces, como AC y BC son lo mismo, ese medio de DC es igual a un medio, ¿okay? Perdón, un medio no, 2 veces. Un medio de BC. C es un medio de BC. También pueden utilizar cualquiera de esos dos recursos para hablar de que esos dos segmentos son iguales, que es el otro lado que nos interesaba, el ángulo en común.
Entonces ahí tendríamos la congruencia de los triángulos. Estaba diciendo que, vuelvo a repetir, la importancia de la posición de las letras, ¿no? ACE, BCD. Debo decir que ese segmento, el ángulo en A, el ángulo en E, el ángulo en A es igual al ángulo en B, el ángulo en C igual al ángulo en C, el ángulo en E es igual al ángulo en D, el segmento AC es igual al segmento BC, el segmento CE igual al segmento CD, y los dos extremos, el AE es igual al segmento BD. Todo eso me dice, si yo coloco aquí ACE y aquí coloco DCB, no me va a coincidir la congruencia. La congruencia me tiene que dar eso como información. Me da directamente esa información. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, profe. Ok, vamos entonces aquí al otro. Ejercicio 12. Ay, sí, entonces también. Este está, vamos a ver, aquí tengo yo, aquí se montó hasta, aquí tengo yo esta figura, vamos a leer aquí lo que me dice, se tiene que, vamos a leer la hipótesis porque se me montó la lectura. Hipótesis me están diciendo que el ángulo AED, está D, o sea que este ángulo que está aquí resaltado en rojo, ¿ve? Es congruente con el ángulo CDE, este que está aquí en rojo también. Y que el ángulo BD, BED, está B, aquí está, BED, el que está aquí en azul, es congruente con el ángulo BDE y BED, BED y BDE, que están en azul, son congruentes. ¿Okay? Eso es lo que me están diciendo de esos ángulos, hipótesis, eso está. Y me piden demostrar que el ángulo AEB, el que está aquí en verde, y es congruente con este ángulo que está aquí en verde. Ese sale rápido por suma de ángulos, ¿no? Este es similar a lo que hicimos al principio. Más el dibujo largo y todo esto se me corrió para acá. Es que la suma de estos dos ángulos es igual a este ángulo, igual que la suma de estos dos ángulos es igual a este ángulo. Esto es similar a lo primero que hicimos. Aquí está la proposición. La primera, el ángulo AED es igual al ángulo CDE. Eso me lo dieron en hipótesis, los que están en rojo. Luego el ángulo AED es igual a la suma del verde y el azul. Por sumatoria de ángulos, por suma de ángulos o por ángulos consecutivos, igual al ángulo CDE, por ángulos consecutivos o por suma de ángulos. Me encanta decir que por ángulos consecutivos. El ángulo este está formado por estos dos ángulos consecutivos. ¿Okay? Entonces, como estos dos ángulos son iguales, 2 y 3, estos dos ángulos son iguales por hipótesis, aquí lo voy a decir, entonces significa que la suma, esas dos sumas son iguales. Ya también sabemos por hipótesis que el ángulo BED, o sea, el que está en azul, los que están en azul son iguales, los podemos simplemente cancelar y me queda lo que me querían demostrar por suma de ángulos y ya está. O por sustitución, como lo quieran decir, sustituyo que me queden iguales, cancelamos y ya está. Por sustracción, sustitución, como lo quieran decir. Tenemos esa igualdad. Este es como los primeros que habíamos visto ya. Ahí están. Ok, vamos a ver. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe.
Vamos a cerrar. Déjenme ver. Vamos a aprovechar que todavía es tempranito para que mostrarles los ejercicios que quiero que nos resuelvan. Voy a ubicarlo un momentico aquí. Déjenme ubicarlo acá. Ya lo tengo casi en la mano. A este. Aquí estamos ya. Vamos a marcarlo y se lo va a pasar al grupo. Pasar uno primero y después el otro. Honestamente, yo hasta había pensado que no me iba a dar tiempo. Aquí está. Este es uno, ahí está en el grupo. Ahorita lo ponemos ahí en el. Y el otro. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, nos llegó. Ok, vamos a agarrar el otro. Ese que le pasé fue el 8, ¿no? De esta manera está en la guía. Y vamos a pasar. Pasé por el 8. Aquí está. No, este es. Y ese. El que pasé fue el 48, lo correcto. Ese es el 8, ya yo lo hice. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Le llegó ya? El 49. ¿Qué hice? ¿A quién se lo envié? Yo. Está otra vez. Vamos a darle por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Estaba enredando yo solito. No sé a quién se lo envié, pero ahí está. Está el 48 y el 40 y... No, pero que le envié el mismo. 48, profe. Le envié el mismo. El mismo, sí. El 48. Bueno, ya vamos a enviar el 49. No lo vayan a hacer dos veces, por favor. Este es el 48 y este es el 49. Ahora sí, ¿verdad? Díganme que sí. Sí, ahora está el 48 y el 49. Correcto, esos son. Voy a colocar aquí. Ok, ahí luego aquí. Vamos a abrirlo acá. Ah, ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Ese es el 48. ¿Okay?
El 48 en la figura tenemos que el ABCD es un cuadrado y el triángulo, si es un cuadrado, recuerden que la definición es cuadrado, los ángulos internos son 90 grados, eso no está escrito aquí, eso, pero por esa hipótesis ustedes pueden concluir por definición de triángulo cuadrado, perdón, de triángulo cuadrado, dígame yo, de cuadrado, ¿ok? Que todos estos ángulos son iguales y miden 90 grados, todos los lados son iguales. Luego me dicen, también me hablan del triángulo ABE, me dicen que es un triángulo equilátero. Por ser un triángulo equilátero, los tres ángulos son iguales. Eso van a ser proposiciones que te lo van a justificar por esa hipótesis, ¿no? Los tres ángulos son iguales, son 60 grados y todos estos tres lados van a ser iguales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Me piden decir cuál es la medida del ángulo AED. ¿Ok? Por favor, esto es por demostración, no es utilizando ni la ley del coseno, ni la ley del seno, nada de eso, simplemente, ¿ok? Utilizando. Yo se lo voy a decir así a modo grosso, que lo hacen paso por paso y con calma, ¿no? O sea, el hecho que me están diciendo que este triángulo, ¿ok? Es equilátero, es equilátero, el triángulo ABE, este que se forma acá. Bueno, porque este segmento es más largo. Este segmento que está acá, este triángulo, el triángulo ABE, equilátero, este ángulo que está aquí, este ángulo completo que está aquí y este ángulo completo que está aquí miden 60 grados. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo la medida del ángulo ángulo AED. AED. Este ángulo que está aquí. Este ángulo que está acá. Rápidamente, ¿verdad? Este segmento es igual a este segmento. ¿Por qué? Porque este segmento que está aquí es igual a este, ¿sí? por ser de un cuadrado, y este segmento forman parte de un triángulo equilátero, así que todos los segmentos son iguales. Me interesa que el AE y el DE son iguales, por lo tanto, este triángulo que está acá, el DAE o EDA, como lo quieran decir, es un triángulo isósceles, porque de este segmento no sabemos nada, sino sabemos de estos dos. Podemos definirlo como isósceles, así que este ángulo que estamos buscando va a ser igual a lo que mide este ángulo que está acá. El ángulo en D de ese triángulo que no me decían nada es igual a este ángulo, por ser esto un triángulo isósceles. ¿Okay? Y la suma de estos dos ángulos, pueden demostrarlo, mide 150 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo mide 60 y este ángulo mide 90. ¿Por qué este mide 90? Porque es un ángulo interno del cuadrado. El cuadrado. Y este mide 60 porque es un ángulo interno del triángulo equilátero. Entonces la suma de estos dos da 150 grados. ¿Okay? O sea que entonces significa que la suma de estos dos ángulos debe de ser 30, porque la suma de los tres debe dar 180. ¿Okay? Entonces estos dos ángulos deben sumarse 30. 30. Como son iguales y la suma da 30, entonces significa que los dos deben medir 15 grados. Y que la respuesta definitiva total de este ángulo que es el que me están pidiendo, el ángulo AED, es de 15 grados. Esa sería la respuesta. Pero ese es el camino. ¿Okay? El triángulo equilátero, demostramos que esto es un triángulo isósceles, estos dos ángulos son iguales. Y ese más o menos es el camino. O sea, profe, que como usted dice, no es ley de coseno. Nada de eso. Ahí yo no estoy pidiendo. Por H, entre 2, nada de eso. Nada, o sea, pura simplemente pura la teoría de la definición de lo que es un cuadrado, la definición de lo que es un triángulo equilátero, y ya está. Y lo que es un triángulo isósceles. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo. Por ahí se va. Listo, rapidito. ¿Okay? O sea que la respuesta la vamos a dar en base a la teoría que deberíamos saber.
Eso es correcto, muy bien dicho. ¿Ve? Usted le mete esto a una inteligencia artificial, lo puede probar, se va a ir por la ley del coseno, la ley del seno, la ley de no sé qué más, que por tangente, que no sé qué más. Dios pare de contar. O se lo dice así en forma lineal, no se lo justifica por proposición y justificaciones. ¿Ok? Quien no me lo pase así justificadito, proposición y justificaciones, se lo voy a estar diciendo de una vez para que no haya. ¿Ok? Y le podré valorar algún puntaje, pero no tiene los puntajes completos de este ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio... Perdón, profe, que en lo que usted nos va a mandar hay que explicar si tenemos un ángulo, por qué tenemos el cuadrado, cuánto miden los ángulos del cuadrado para poder justificar eso. Exacto. Usted dice esos ángulos de 90 grados, ¿por qué? Porque son los ángulos internos de un triángulo. Ahí estoy dando un ejemplo de la justificación. Es una proposición y lo van a justificar. Todo eso escrito. Eso, okay. Así como los ejercicios que vimos hoy. ¿Okay? Hipótesis, demostración, lo que hay que demostrar, y luego las proposiciones y cada proposición justificada. ¿Okay? Paso a paso. Luego tenemos el ejercicio 49, que es algo también similar. Un poquito, este es un poquitico más largo, pero es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que ahí se forman varios triángulos. Me están diciendo que lo de afuera, vamos a llamarlo así, el cuadrilátero de afuera, el DC, BA o ABCD, no lo dicen aquí, vamos a ver dónde está. En la figura, el ABCD es un cuadrado. ABCD, o sea, ando con el dedo como si me estuvieran viendo. ABCD es un cuadrado. ¿Ok? Entonces, si es un cuadrado, sabemos todo eso de que esos ángulos son 90 grados, que los ángulos internos de ese cuadrado son 90 grados, que todos esos segmentos miden lo mismo, son congruentes. Y luego me están diciendo que eso que se forma aquí adentro, ese cuadrilátero que se forma aquí adentro, ¿okay? Me están diciendo que en esos puntos específicos, el segmento Disculpe que me interrumpa, ¿esos ejercicios por dónde se le van a enviar? Igualito por WhatsApp. Este sí lo van a hacer como hicimos en álgebra. ¿Ok? Usted lo resuelve, lo toma su fotico, bien, lo más nítido posible, arma un archivo PDF para que para mí sea más cómodo la revisión, escribe en grandecito, bien oscurito, tengan piedad de este pobre viejito, que ya no ve bien casi, ¿ok? Para que yo pueda ¿okay? A cada hoja le identificar con su nombre. Cuando pasen por el WhatsApp, como parte de un mensaje del WhatsApp, escriben su nombre, porque yo hago búsqueda. Ya tengo marcado para decir. Por cierto, yo creo que yo no les dije. El cuestionario vale 2 puntos. ¿Okay? Y creo que no se los dije. Si se los dije, bueno, el cuestionario vale 2 puntos. Cada uno de estos ejercicios valen 2 puntos cada uno. 48 2 puntos, 49 2 puntos. O sea que ya ahí tendríamos acumulado 6 puntos. ¿Okay? Si tenemos todo bien, ¿ok? Ya yo mañana en la tarde, que entre comillas digo yo, porque uno sabe que puede ocurrir, voy a estar libre, voy a corregirle eso antes que se me acumule como, y que nomás que tengo la sección ustedes, son 28 y lo corregimos rapidito. Pero la fondo que se entregó ayer, ¿cuánto vale? 2 puntos, el cuestionario vale 2 puntos, cada uno de estos ejercicios vale 2 puntos, o sea, cada pregunta correcta es 0,25. Lo que se le envió de ayer, yo no puedo enviar, pero se las envió todo. ¿Perdón? De ayer yo no puedo enviárselo, se las envió por WhatsApp. Me lo enviaste por WhatsApp, no hay problema. Sí, temprano. Okay. No hay problema. Yo creo que yo lo tengo marcado, yo los abro, pero después los marco como no leído para ubicarlos más rápido. Digo que me muestre los no leídos y ahí voy corrigiéndolo para que sea más rápido. Sí, gracias. Mañana, con el favor de Dios, los corrijo, los reviso. Ok. La demostración de esta se va por ahí. Aquí me están diciendo por aquí que este segmento, el segmento AG, es igual al segmento BF, de este otro segmento, igual al segmento CE, igual al segmento DH. Este segmento que está aquí, no sé si me están siguiendo el puntero, DH, CE, BF y AG son iguales. ¿Okay?
De una vez le digo que si este segmento es igual a este segmento, este tiene que ser igual a este, porque esto todo completo son iguales. Igual para pasar por aquí, este segmento también va a ser igual a este, por ese parque tenemos estos segmentos iguales a este, así que, y estos ángulos rectos, entonces por los criterios lado, ángulo, lado, todos estos 4 triángulos que se forman ahí son congruentes. Lado, ángulo, lado, ¿cierto? Ahí, por ahí se van, pueden ir rapidito. Vuelvo a repetir, la suma de esto, perdón, el segmento completo BC, se suma como BF más FC. Y AD se suma como AG más GB. AG y BF son iguales, por lo tanto, GB es igual, como hemos hecho en las otras demostraciones. Se hace igual con este segmento y este segmento y se llega a la conclusión de que se puede llegar a la conclusión por los criterios lado, ángulo, lado. Estos 4 triángulos que están formándose ahí son congruentes. Todos son congruentes. Por lo tanto, este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado. Así que estos 4 lados son iguales. Son iguales. Faltaría demostrar que por lo menos uno de estos ángulos mide 90 grados, porque el hecho que yo tenga 4 ángulos, 4 lados iguales, no me garantiza que los 4 ángulos son iguales, o sí, no sé, ahí te van mirando, ¿no? Pero demostrar que estos ángulos son 90 grados no es difícil. No es difícil porque este ángulo de 90 grados que está aquí, la suma de estos dos debe dar 90 grados, la suma de estos dos debe dar 90 grados, por lo tanto, ¿ok? La suma de este pedacito que está aquí con este ángulo que está aquí son 90 grados también, porque este ángulo coincide con este. Y estos 3 ángulos deben medir 180 grados, pero como la suma de estos dos da 90, este debe 90. Ya con uno solo que yo demuestre que es 90 grados, ya está. 4 lados iguales y van a dar 90 grados, entonces se van a la definición de lo que es un cuadrado, todo eso. Hasta que demostrar que los 4 ángulos son 90 grados, ¿ok? Y ya está. También pudiera ser otro camino, porque los 4 lados son iguales y son paralelos entre sí por ángulos alternos internos entre paralelas, perdón, porque estos ángulos son iguales. No sé, ustedes verifiquen ahí por dónde se puede cambiar. Pero el primer camino, la demostración que es bastante rapidita, es que estos 4 triángulos son congruentes. Y luego con un solo ángulo que se demuestre que es 90 grados, ya caemos en la demostración, ya podemos confirmar que son todos, es un cuadrado, Ustedes lo ven ahí por donde se meten ahí. Ahí están los dos ejercicios, el 48 y el 49. ¿Les parece bien que coloquemos el domingo? Para que ustedes, los que trabajan, por lo menos tengan sábado y domingo para hacerlo. Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Ok. Ajá, entonces son estos dos ejercicios que usted acaba de comentar, 48 o 49. 49, correcto, eso es correcto. Okay. Pero no estoy entendiendo. ¿Esos ejercicios cuántos se deben entregar por fin? El domingo. El 48 y el 49, el domingo 15. El domingo 15. ¿Hasta qué hora? 9 de ¿Todo la el día? noche. Sí, todo el día, 9 de la noche, 10 de la noche. Ok, entonces el 48 y el 49. Perdón. Disculpen. Sí, el 48 y 49. Después. Para el día domingo. Sí, para el día domingo. Si no tenemos clase el martes, si por alguna casualidad yo mañana trato de comunicarme con el coordinador para ver si vamos a dar clase el martes. O es seguro que nos va a decir, pónganse de acuerdo con los muchachos, si los muchachos pueden, ustedes den clases, si ustedes ven, si no pueden ustedes o no pueden algunos. Yo cualquier cosa les hago una encuestica ahí en el WhatsApp, en el grupo, y les pregunto, antes de que... El 48, por favor. Ajá, 448. Recuerden de todas maneras que en el grupo se los coloqué 2 veces, sin querer queriendo. Ahí está el 48. Ok, gracias, doctor. ¿Sí? Ajá, lo que estaba comentando es que si no teníamos clase el martes, ¿cómo es que va a decir usted? Yo mañana, antes de llamar al coordinador, voy a colocar una encuestica en el WhatsApp. ¿Sí?
Yo puse la hago ahorita mismo. Y le coloco una encuestica en el WhatsApp para que ustedes me respondan ahí si ustedes están dispuestos a tener clase el martes. Como un aval, para si acaso el coordinador me pregunta, pregúntenle a los muchachos de si ellos pueden o no pueden. Si algunos de ustedes no pueden porque tienen un compromiso con la familia, de que van a viajar, no sé, estamos en carnaval. Aunque ahorita las cosas no están como estar gastando cobre en viaje, pero bueno, a veces pasan esas cosas. A veces entonces ahí yo voy a decir, no, que algunos me dijeron que no van a estar, que sí pueden estar, que no van a estar. Yo una vez di clase, creo que fue un carnaval, y había una muchacha que salió hasta en traje de baño ahí en la playa. Puso la cámara, le dije yo, apaga esa cámara, muchacha. Nos vemos entonces el jueves. El jueves, ya yo de aquí el jueves, ya yo he conversado con el coordinador y él me dará. Yo me imagino que la respuesta que va a dar, hablen con los muchachos, si ellos pueden, ustedes dan la clase. Si no, después recuperamos esa clase. Pues yo trato de hacer esto, las dos clases que yo veo que no son tan largas, trato de unirlas. De hecho, en la clase del jueves, yo pensaba estar el jueves esa parte y lo que di el jueves más, por lo menos los ejercicios de la clase 3, y este jueves que viene y este martes dado los ejercicios de la clase 4 y parte de la teoría que falta de lo que son los ángulos definidos, perdón, semejanza de triángulo y ángulo de una circunferencia, las partes de una circunferencia. Eso me van a definir 2 ejercicios más. Eso lo podemos colocar la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Chao, cuídense. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, pues. Hasta luego, profesor, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, cuídense.